Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente día. Antes de nada me gustaría darle la bienvenida y mandarle un saludo a aquellas personas nuevas que se están suscribiendo al canal y a los que ya nos han escuchado en algunos videos. Espero que les agrade y recuerden que este es un espacio para compartir. La intención de este canal es que este sea diferente a todo lo que tienen alrededor y no seguir viendo más de lo mismo. Sin antes mencionar, les invito a que se suscriban y le den like o me dejen sus comentarios en los videos. Sé que no soy el mejor en esto, pero apenas me estoy como adaptando y aprendiendo demasiado, pero para mí lo más importante es lo que a ustedes les guste. Literalmente, ustedes son el capitán que lleva el timón de este barco y se merecen todo el respeto posible. Y aparte de escucharlos o leerlos, yo me doy a la tarea de enfocarme en el tema del que a ustedes les sea interesante. Para comenzar en el tema, me gustaría preguntarles algo. ¿Qué es el aura? ¿O cómo es que nos enteramos que tenemos aura? Como les he comentado anteriormente, yo no soy portador de ninguna verdad absoluta, y tampoco quiero imponer que lo que yo digo es la única verdad. Les comparto lo que es para mí, y si algo de este video les resuena, tómenlo como aprendizaje, nada más, o como información. Recuerden que el viaje lo tienen que hacer ustedes mismos. ¿A qué me refiero con el viaje? Me refiero que el camino del aprendizaje se tiene que hacer individual. Esto te garantizará que lo que tú aprendas es a base a tu experiencia. Sí se puede hacer en conjunto, como en grupos de sanación y así, pero recuerda que muchas de las cosas que tú aprendas no van a estar en coincidencia con la persona que tienes al lado. Habrá otras cosas que sí, pero de eso se trata, de que tú vayas aprendiendo por ti mismo. No siempre se van a tener a tus maestros a los lados. El mejor maestro que tú tienes es tu yo interno. Ese es el mejor maestro que puedes encontrar. Pero bueno, el aura es el campo energético, llamados por muchos como el huevo luminoso, que recubre a nuestro cuerpo con varias capas parecidas a la de una cebolla. Está diferenciada por colores y estos representan a un cuerpo diferente y aparte a una emoción. Y de ahí vienen todos los colores que se trabajan en el esoterismo, en el despertar espiritual, en la magia, etcétera. Este campo se encarga de proteger al ser que se encuentra dentro. Es como si fuera tu escudo, el cual hace que las cosas que estén afuera, ya sea larvas, seres oscuros, malas intenciones, trabajos, entre muchos otros, no se adhieran a nosotros directamente. Este es el aura en pocas palabras. Ahora, ¿quiénes de aquí tienen una habilidad extrasensorial? He preparado un test para que tú solo te des cuenta si lo tienes o no, y no andes yendo con X o Y persona a que te diga que tú tienes una habilidad o no. Yo soy de las personas que opino que todas las personas tienen habilidades extrasensoriales o los llamados dones, porque somos una sola raza, no de que tú sí y él no, o viceversa. Hay personas que se les facilita más, pero eso no quiere decir que ninguna persona pueda hacerlo o pueda tenerlo. Es algo que se tiene que trabajar. El ejercicio consiste en que vas a tomar una hoja o un bloc de notas, lo que tengas a la mano. Si la respuesta es sí, vas a anotar un punto. Y si la respuesta es no,
no anotarás nada. Cuando estás rodeado de varias personas, ¿sueles sentirte cansado? ¿Llegas a asociar ciertos colores con una persona en específica? ¿Has sentido alguna intensa empatía o rechazo por alguna persona? ¿Alguna vez has podido sentir cómo se siente otra persona? ¿Te pone nervioso o nerviosa las tormentas eléctricas? ¿Has sentido que algunas personas te llenan de energía y otras te la restan? Algunos lugares te gustan para quedarte por un buen rato y otros quieres salir de inmediato. ¿Alguna vez te has sentido que una persona no te cae y cuando lo conoces lo confirmas? Si has contestado afirmativamente a más de 6 o 7 de estas preguntas, se pudiera decir que ya eres consciente de que tienes las habilidades extrasensoriales. En el caso de que sea menor, apenas estás desarrollándolas. Todos los seres humanos, incluso animales, tenemos esta habilidad, ya que nos podemos conectar fácilmente con lo que está a nuestro alrededor. Por decir un ejemplo, si tú vas a un campo, la energía es muy diferente a la energía de la ciudad, porque te conectas con los árboles, las plantas, los ríos, y esto es una fuente de liberación de energía saturada en tu campo energético, o sea, en este caso que estamos hablando de el aura. En cambio, si tú estás siempre en la ciudad, notarás que está lleno de bloqueos, estrés, enojo, ansiedad, porque la energía de todo y de todo se conserva en un solo punto. ¿Te ha pasado que estás muy tranquilo y de repente llega una persona que viene enojada o de mal humor? Y de ahí viene la palabra de que te malvibra o nos malvibra, ya que esa energía puede bajar tu frecuencia y después tú también estás molesto, disgustado y estresado, cuando hace ni 5 minutos estabas tranquilo. Así es como nos contagiamos de esas energías. Los niños son los que tienen esta habilidad más desarrollada, ya que ellos pueden percibir incluso el aura de los animales. ¿Cuántas veces no vemos los dibujos de los niños que tienen gatos verdes, amarillos, perros color azul? Esta es una representación y manifestación de que el niño está percibiendo y no está seguro de lo que es, pero él plasma simplemente lo que ve, así de sencillo. Ahora, existen 7 campos áuricos, que es el cuerpo físico, el astral, el mental, el etérico, el espiritual, el universal y el divino. Estos 7 cuerpos son tus cuerpos sutiles que conforman tu aura, para que lo anoten y no se les olvide. Igual pueden investigar un poco más de estos cuerpos. El aura también puede debilitarse y esto es sumamente peligroso porque son capacidades externas que pueden influenciar en nosotros o sobre la persona. A esto se le conoce como una aura débil. Cuando las personas son muy fáciles de manipular o se cansan con mucha frecuencia, el aura frágil refleja sentimientos de fracaso, problemas de salud y la falta de control sobre uno mismo o varios aspectos de tu vida. Como decía en videos anteriores, esto se puede manifestar en nuestra vida diaria, de modo que fortaleciendo nuestro campo energético nos permite mejorar varios aspectos de nuestra existencia. El aura puede debilitarse por varios factores. Una de ellas es por llevar una mala alimentación.
ya sea en exceso de azúcares, comida chatarra, entre otras, la falta de ejercicio, falta de aire puro, incluso falta de descanso, el estrés, el alcohol, las drogas, el tabaquismo, todos los hábitos negativos en general. El aura se divide en dos. Cada aura es diferente, ninguna es igual, ya que su frecuencia es distinta a los demás. Por ejemplo, tu aura no es igual a la de tus hermanos, a pesar de que son de la misma familia, y es porque cada uno está en su propia frecuencia. Pero eso no quiere decir que nuestro campo energético no pueda relacionarse con los demás campos. Pueden interactuar, ya sea como con las plantas, los animales, los elementos, y esto lo podemos reflejar en nuestra salud propia. Es la ventaja de utilizarlos, ya que ellos están ahí para ayudarnos y nos pueden sanar como física, emocional y espiritualmente. Ahora, para aumentar tus habilidades extrasensoriales, basta con que tengas una vida saludable, con buena alimentación, el ejercicio, la meditación. Esto hará que tu campo energético se restaure y así te puedas volver más sensible. Pero como todo, esto es un proceso, comenzará por poco a poco, no puede ser de la noche a la mañana. Más adelante se puede comenzar a ver los colores, los chakras, entre otras cosas. El autoconocimiento es lo más importante antes de comenzar a explorar el mundo externo a nivel energético. Puedes comenzar a conocer tu campo energético, cómo es tu frecuencia, qué color es tu aura, entre muchas otras. Hay infinidad de cosas de que cada uno de nosotros podemos desarrollar, pero lo principal para comenzar es darnos cuenta de las habilidades que poseemos el día de hoy. Este video puede ser que sea un poco más corto, porque este es un tema sumamente extenso. Me gustaría que me comentaras qué te ha parecido el video, cuántos puntos sacaste por ahora o hasta aquí. El día de hoy aquí lo voy a dejar, ya para no saturarlos con tanta información y así sea más fácil para que puedan practicar. Sin más que agregar, les agradezco que me hayan escuchado y nos escucharemos hasta el próximo video. Hasta pronto.